Y estamos grabando. Hola, bienvenidos al Monero, el podcast de Monero en español. En esta edición me encuentro con mi coanfitrión Andrés y un miembro del core team de Monero llamado, o mejor conocido como Arctic Mind, cuyo nombre real es Francisco Cabañas. Sí, Bienvenidos, señores. Su nombre en la vida real. mi nombre en la vida real, Su sí. nombre no de superhéroe, digamos. Bueno, y vamos a presentar, el episodio de hoy es el primero que tenemos sponsors. Así que vamos con los sponsors. Local Monero. Este programa está patrocinado por Local Monero. Local Monero es un sitio creado para hacer más sencillo y seguro encontrar personas que quieran vender o comprar moneros en su moneda local. Las operaciones son persona a persona entre usuarios y Local Monero ofrece un servicio de escrow o fideicomiso para asegurar los fondos del vendedor hasta que el comprador pague o resolver cualquier disputa. Puedes encontrarlo en localmonero.co. Este programa está patrocinado por Cake Wallet. Cake Wallet es una aplicación móvil para Bitcoin y Monero disponible en iOS y Android. Es gratis y de código abierto e incluye la posibilidad de cambiar 16 monedas distintas desde y hacia tanto Bitcoin como Monero, desde adentro de tu mismo monedero. Cake está disponible en español y puede mostrar tu balance en distintas monedas locales. Averigua más en cakewallet.com. Y acá estamos. ¿Cómo está Francisco? Francisco está muy bien. Muy ocupado con bastantes cosas, pero muy bien. Sí. Hay muchas novedades recientemente con el Policy Workgroup, el grupo de trabajo de la política financiera. Es uno de los tópicos que quisiera tratar hoy yo con usted. ¿Sí? ¿Qué novedades hay en ese frente? ¿Qué comentarios tiene que hacer al respecto de tantas regulaciones que han tratado de escalar dentro del mundo de las criptomonedas y cómo eso afecta localmente a Monero? Bueno, pues ha habido hicimos dos respuestas. Una a la Comisión Europea en diciembre y otra a FinCEN en Estados Unidos. Y el mayor cuestión es el trato de Monero diferente de Bitcoin, en el sentido de que dicen que porque no se puede examinar el blockchain, no se puede hacer, esto hace que, porque Monero es privado, que esto incrementa el riesgo, y han tratado varias entidades, especialmente de no hacer comercio con Monero por miedo alrededor de esto. Y también hay una serie de compañías que se especializan en hacer este tipo de análisis en el bloque que no funciona en realidad en Bitcoin, pero totalmente no funciona en Monero. Y nosotros lo que hicimos, en el caso de FinCEN, nuestro policy, y fue una de las únicas criptomonedas y personas en el espacio que hicieron lo que ha hecho el gobierno americano en la mayor idea, es fundamental, buena idea, porque es el trato de Monero y de la criptomoneda igual que el pago al efectivo. Y esto es en realidad la única manera práctica de hacer el trato de este tipo de criptomonedas. La más reciente ha sido el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Fiscal Internacional, y han sacado una propuesta de lo que dicen estas guías, que en realidad si un gobierno no sigue las guías, entonces le ponen en la lista negra, o bueno, en la lista gris, más probable, y esto tiene bastante, y también han puesto cosas que eran en esto, y tenemos que presentar una respuesta a eso, al GAFI. O sea, ahora es la mayor cosa que está pasando, y esa salió hace, me parece, 2 o 3 días, me parece que fue el viernes de la semana pasada. No, es muy reciente. ¿Quién redactó esas guías, Francisco? ¿Cómo dice? ¿Quién? ¿Quién fue el encargado de redactar esas guías? Pues fue un grupo en el que estábamos de varias personas en Monero, bueno, yo fui uno de ellas,
Midi Poet, Samson Gasol, Justin Einhofer, pues 6 o 7 personas en el grupo de Policy de Monero. Binary Fates y también otro. Y que han basado, que contribuimos a esto. Y es un grupo que bueno, hicimos una presentación y lo consideramos. Y como era bastante similar, cuando salió empezamos con la comunidad, con la Comisión Europea. La Comisión Europea nos dio casi 2 meses o más de 2 meses para prepararlo. Y luego FinCEN salió. Y FinCEN lo hizo con muy poca noticia en medio de las Navidades. Y fue, bueno, me parece que 15 días. Y nosotros pudimos hacerlo mayormente porque ya habíamos hecho mucho del trabajo para la Comisión Europea. ¿Cómo fue el primer contacto con la Comisión Europea? ¿Los contactaron? Bueno, ellos pusieron una requesta para responses, o sea que ellos pusieron la propuesta y luego había un periodo que era, me parece, 2 meses para presentar una respuesta y comentar sobre ello y sugerencias, etcétera. Y nosotros preparamos una respuesta y la presentamos. Electrónicamente se somete al sitio de la Comunidad Europea. ¿Cómo viste el trabajo dentro del... O sea, ¿hace cuánto estaba funcionando el workgroup ese? Pues el workgroup era más informal, pero está formalizado mayormente en respuesta. Se vio la necesidad, porque lo que estaba pasando es que muchas entidades que respondían a estos eran muy hostiles a Monero, para hablar honestamente. Y nosotros, pues, eso es la razón. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y la hostilidad es porque realmente, si uno va a hacer inspecciones en el blockchain, compañías como por ejemplo Chainalysis y Elliptic y CipherTrace, pero algunos de los comentarios eran realmente que hicieron eran falsos en muchos ejemplos y también muy negativos a Monero, y nosotros tenemos que presentar el otro punto de vista. Dame, ¿te acordás algún ejemplo de comentario muy negativo y falso que venga de parte de ellos, por ejemplo? Una cosa que eso se hizo al Gafi y la compañía era CipherTrace, y lo digo en inglés, lo voy a traducir. Sí. Money laundering technology the protocol. Una cosa parecida a eso, lo que dije. O sea, el blanqueo de dinero en el protocolo. Sí. No tiene totalmente. Básicamente era un protocolo diseñado para blanquear dinero, según ellos. O sea, que es totalmente mentira, porque es una cosa, un término legal en inglés. Y que no está pasando, y que en realidad no hay transmisión, bueno, que llaman en Estados Unidos money transmission, o sea, transmisión de fondos en el protocolo. Es totalmente ilegal, pero este es el tipo de cosas. Y las otras cosas que han dicho es que nosotros podemos descubrir, nada más que examinando el blockchain, se puede ver nada más que si una persona es un dinero negro o dinero blanco. Eso es mentira, es imposible de hacer. Como si estuviera marcado en la blockchain, incluso en Bitcoin, tipo, este es dinero y este no. O sea, este es dinero negro y este es dinero blanco. Es que no se puede hacer porque realmente es posible hacer negocios en Bitcoin, en lo que igual de hacer la transacción en el blockchain se transmite la clave privada. O sea, ilegalmente o legalmente, pero o sea, que no sabe realmente quién es la persona que está haciendo moviendo Bitcoin. Y esto es lo que no dicen las compañías. Y también hay otro problema, que es que no comprende que si se incrementa el número el tamaño de la criptomoneda, de la blockchain, esto es muy, muy, muy difícil de hacer. Y en realidad estos límites lo dijo FinCEN en su propuesta. O sea, ellos dijeron que habían dado cuenta que esto realmente de examinar en el blockchain no funciona. Había serios problemas. Aún en el caso de Bitcoin, decís. En el caso de Bitcoin no funciona. La posibilidad de error es muy alta. Lo que pasa en Monero es que la ilusión de poder hacer esto no existe. Claro. Ni empiezan, decís. Existe probabilísticamente por fake news de CipherTrace. Ojo. CipherTrace. El amigo Dave ya es un amigo del programa. Ya el de CipherTrace ya es un amigo del programa. Tenemos un episodio especial de Dave.
Sí. CipherTrace hizo el modo de CipherTrace se puso en un podcast con Saran Notha y Justin Einhoff. Justin, sí, claro. Sí, y en el podcast estaban haciendo preguntas. En realidad, ellos respondieron que era probabilística en Bitcoin, no en el Monero. Sí, sí. O sea, que es una cosa que yo puedo decir, o sea, que para que esto funcione, lo que tienen que hacer, coger, en el ejemplo de Bitcoin, se coge 1000 Bitcoins, se convierten en decimal una Bitcoin, y después se hace todas estas 10.000 transacciones, y luego se convierten en una transacción. Eso es lo que se necesita para que esto tenga un sentido de que se pueda hacer. Pero hay mucha ficción, o sea, que no... Vos decís unir en una sola transacción de Bitcoin de salida como 1000 inputs. Sí, exactamente, 1001. Sí. Pero, o sea, se separa y después se recombina. Claro. Eso se puede hacer. Y en Monero es posible que sacar unas estadísticas en una cosa similar. Pero la práctica, como lo quieren decir, que si, por ejemplo, una persona saca Bitcoin de un VASP y después lo transmiten y con eso pueden deducir y 3 transacciones después aparece en un sitio de pornografía o lo que sea, o de terrorismo, y que ¿quién lo ha puesto allí? Pues es imposible de saber. Sí. Y es posible también hacerlo parecer que otra persona lo ha hecho. Sí, más fácil todavía, sí. Volviendo un poquito al tema, y sí, a pesar de que se han elaborado respuestas a la Comisión Europea, al FinCEN, a la otra que mencionó anteriormente, ¿qué ha traído eso como resultado? ¿Ustedes han escuchado algún feedback de las agencias o no han escuchado? ¿Ha sido positivo o negativo? ¿Qué ramificaciones ha tenido el trabajo que ha hecho el grupo de trabajo de Policy? Generalmente positivo. Yo, por lo que he oído, porque también indirectamente es que ha sido muy positivo. Y también la respuesta que Estados Unidos ha hecho en la ley y también en las reglas que ha puesto FinCEN, nosotros en realidad fuimos positivos a lo que propusieron, a su propuesta. Es una de las más positivas para Monero, porque han reconocido en la inicial propuesta que hizo FinCEN que esta idea de examinar el blockchain no funciona y tiene muchos límites. Y se han dado cuenta que eso ya no es. Nosotros lo que hicimos en este caso es reforzar las cuestiones que ellos tenían. O sea, que ellos decían, esto no funciona muy bien. Y nosotros fuimos y decimos, bueno, realmente funciona muy mal. Le sacaste grises en el medio, digamos. Y ahora con el Gafi, que es en inglés FATF, también han hecho una propuesta y también hay una cosa, que alguna de las cosas que también ahora va a ser muy interesante es los pagos al efectivo. Y las leyes es interesantes porque en Europa, y una de las que estaba mirando a este podcast es la ley en España. Y la ley española no menciona la criptomoneda, pero efectivamente prohíbe transacciones al efectivo de más de 2.500 euros o 15.000 euros si la persona no es fiscal en España, en la que sea una empresa o profesional. La traducción al inglés no es correcta, porque la traducción al inglés que ha puesto en el sitio de la Hacienda Española no es correcta, pero la traducción, porque empresario no se traduce por employer. Pero, un detalle. Porque eso es muy importante. Pero lo que es interesante es que la ley que se ha puesto en ejemplo para el trato de pagos al efectivo y pagos al portador, que en realidad lo que es Monero es un pago al portador, esa ley aplica a la criptomoneda. O sea que en realidad no tiene que cambiar nada. ¿Sí? Pero hay el límite que han puesto de 2.500 euros para un pago, por ejemplo, a una empresa, es aplicable a pago al portador, o sea, pago en efectivo, claro, en euros, pero también es aplicable a pago en Monero o en Bitcoin. Claro, o sea, aunque no menciona la ley esto en ningún camino.
Dándolo vuelta, digamos que si esa ley, o sea, que si de alguna manera el gobierno, en este caso el español, pero digamos el gobierno en Sí, el Europa en gobierno español, general, por ejemplo. en Europa en general, tomaran, tratan de legislar Monero como si fuera un pago en efectivo, por un lado estarían como dándole una especie de voto de confianza a que es efectivo digital. Pero eso es en Sí, sí, realidad lo que está haciendo Estados Unidos. claro. Pero que se Y verifique por- todavía más en el caso de Monero, a eso me refiero. sí, pero claro, lo que pasa es que le damos, pero es que se trata como un pago en efectivo. Porque en realidad, pero igual que si, por ejemplo, se hace un cheque, o ¿cómo lo dicen? Los cheques bancarios al Un cheque al portador. portador. O sea, cheques bancarios, yo lo estoy Ujú, leyendo en la ley. Cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda. claro. Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como un medio de pago al portador. Mira. O sea que eso incluye la criptomoneda. Y sí. Creo que usted lo comentaba en una de sus apariciones anteriores, ¿no? Que Bueno, en la década de los 70, de los 80, había un tipo de cheque que era muy diferente al que se conoce ahora y que era como el portador. Nadie le importaba a cuál era el destino de ese cheque, solo que se hacía un cheque y se podía redimir por parte de cualquier persona, no importara quién. ¿Me explico? bueno, cualquier persona que haga eso, un cheque y a la persona a la que se le pague lo firma, eso es un cheque al portador. O sea, por ejemplo, si Lo uno iba a un endosa. banco, lo endorsa, exactamente. Si está endorsado por el al que se ha pagado, esto es un cheque al portador. O si no se pone el nombre de la persona a la que se paga, es un cheque al portador. Pero eso es muy raro ahora pero existe en la ley, es el mismo caso en la ley de Estados Unidos. Una de las conversaciones que tuvimos muy interesantes en el grupo de policy, es que una persona, por ejemplo, que esté en los 30, en los 40 años o en los 20 años, no conoce en realidad lo que es un cheque al portador. Eso, ahí es donde iba. Eso creo que fue lo que usted mencionó en una de sus apariciones anteriores y quería que usted explayara un poquito más, que explicara, que Sí, ahondara qué es lo que quiso decir usted con eso. Es que prácticamente es ya muy nadie, sencillo. ya O nadie sea, usa cheques que no sea una empresa, digamos. Nadie que no sea una o sea, no, empresa. o sea, pero, por ejemplo, si uno iba a un banco antes de usar las tarjetas de débito, si uno en el año 70, yo voy a un banco y yo quiero sacar dinero, yo firmo un cheque al portador. Y le doy el cheque al portador al banco. Eso es como se hacía. Era muy común. Eso es lo En más manera. serio, Se pagaba el cheque le haces un cheque a tu propio banco para que te dé el para que efectivo. y dinero, o sea, que le daba, hacía un cheque, Sí, realmente se le daba al banco y el banco daba el dinero. Eso es como se hacía. muy Era bueno muy eso. común. Sí. Y también era bastante común el pagar por cheque y endorsar el cheque Ujú. o presentar un cheque que uno le han dado al portador o que lo ha convertido en un cheque al portador endorsándolo. Y estos tratos, pero también existían cosas como las bonos o sea, el papel moneda itálica. O sea que estas discusiones legales que están en la ley española y también en la ley estadounidense, por ejemplo, existen ahora también. Lo que pasa es que con el ejemplo de pago al efectivo, por ejemplo, en euros o en dólares, el cheque, el concepto de instrumentos fiscales al portador son muy raros. Mm. Y ahora con la criptomoneda es como vamos a volver al año 60, Un revival. 1960. O sea que las personas que, por ejemplo, sean mayor de edad, de 60 años, como yo, o digamos, por ejemplo, de 70, 80, ellos conocen a los pagos al portador como una cosa normal. Una persona que sea, por ejemplo, de 20 años o de 25 años, pues no conciben el pago al portador. O sea, es muy raro que alguien usa un cheque. Ujú. Usan tarjetas de débito, especialmente en partes del norte de Europa, es literalmente común. La historia que yo tuve fue muy graciosa, porque yo fui con un amigo, esto me pasó en Prince George hace aproximadamente 7 años así.
Y íbamos por la calle y se acercó una persona a pedir una limosna. Y yo le dije no, y no le dije que no. Mi amigo, que era de edad aproximadamente 25 años, más joven, no, 23 o 23 años, dijo una cosa: yo solo tengo tarjeta de débito. O sea que se ve la diferencia de generación. O sea, para mí salir sin moneda en efectivo me parece una cosa completamente extraña. Una persona de 22 años hace, y esto era el año 2013 o así, me parece, 2012. Ir con solo una tarjeta de débito es muy normal. Yo pensé que igual ibas a decir que el que estaba pidiendo limosna iba a sacar un lector de tarjeta de débito para recibirla. No, eso está así. Estaba pidiendo limosna. Pero ya estaba profesionalizado el tema, sí. O sea, que no se podía. O sea, que ese es el ejemplo. Pero el ejemplo es muy clásico, porque cualquier persona que sea pobre o que no sea, no tiene acceso a este tipo de cosas. O sea, una tarjeta de débito, hay que tener una cuenta de banco. Hay que tener un cierto crédito. Y si una persona no lo tiene. Señor Francisco, señor Andrés, ya que usted está tirando ahí el comentario, es muy importante resaltar y hacerle la contra al conoce a tu cliente y al KYC, precisamente por lo que usted está resaltando, porque el KYC lo que hace es limitar el acceso a las personas a estos servicios financieros. El hecho de que para usted tener una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, usted tenga que presentar su ID, algo que le verifique el domicilio donde usted reside, etcétera, 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 lo está barriendo usted de tener acceso a esos servicios que sí tienen otras personas. Y por eso es que el argumento de Andreas y de muchos famosos en el mundo cripto desde hace años es que esto le permite a cualquier persona con acceso a un teléfono móvil tener acceso a transar de manera libre sin que alguien le pida su nombre completo, ni dónde reside, ni ninguna de esas políticas de los reguladores. Pero es que también es no solamente el nombre y dónde reside, es que hay que ver un intermediario. O sea, que hay una compañía, un banco que puede decir sí o no a hacer esa transacción. Lo de intermediario... El intermediario, ese es el problema. O sea, que es una cadena de rent seekers. Ese es el problema. O sea, que el problema es el intermediario. Pero una persona que sea económicamente que esté muy bien económicamente. Una cosa tan simple. Yo vivo en Canadá. Yo visito España. Yo voy a un hotel en Madrid. Y esto es una historia verdadera. Yo voy a un hotel en Madrid. Lo reservo con mi tarjeta de crédito canadiense. Cuando fui a pagar mi cuenta, le digo al hotel que yo voy a pagarlo en efectivo, en euros. Y la razón es porque no quiero pagar el 5% en el cambio que cobra el banco canadiense entre el dólar canadiense y el euro. Tal cual. O sea, que no es solo una persona que no tenga domicilio o que sea pobre, sino también una persona que tenga... o sea, que hay un 5% y luego un 3% que le cobra al hotel la tarjeta de banco. Y si el pago es internacional, es un 8%. Pero lo bueno es que todavía te permiten pagar en efectivo. Bueno, en España los 2.500 euros es para una persona que sea residente fiscal en España. Si la persona, aunque sea nacionalidad española, pero no es residente fiscal en España, es 15.000 euros. Bueno, o sea, puede ser un muy lindo hotel. Puede ser un muy lindo hotel, Francisco. O sea, no sé a qué hotel fuiste. Puede ser posible también hacerlo. O sea pero es lo que digo, que es una cosa, que es un 5% que tiene que pagar nada más la tarjeta de crédito. La Comisión Europea ha puesto leyes para restringir lo que pueden cobrar dentro de Europa. Pero no pueden determinar lo que un banco en Canadá cobra un 5% en el cambio a una persona que está usando la tarjeta en dólares canadienses en España. El efecto es incrementar el IVA por un 5%, o sea, aproximadamente el 30% del valor del IVA.
No te preocupes, no te preocupes, soy argentino, Francisco. Sé cómo es consumir afuera en el exterior. Tipo, el tipo de cambio de la tarjeta de crédito es ridículo. Bueno, yo no sé la situación cuando haya hecho de cambios en países donde hay restricción de la moneda no es convertible, que es el ejemplo de Argentina. En ese caso, encima de eso, hay un ridículo cambio en la tarjeta de crédito. Exactamente. O sea, que ese es el otro problema, que es que no hay... Ni siquiera coincide el precio de la cotización, ni siquiera coincide entre lo que es el gasto de la tarjeta más los impuestos adicionales y lo que es el valor de la moneda en el mercado, digamos, libre. Porque el valor que está, o sea, que si yo voy pago con $1 canadiense en Argentina, me da el precio que por la moneda no es el real valor de la moneda en el mercado libre. No. Es decir, y la única manera que eso se compensa para que un argentino que viaja al exterior no le parezca todo baratísimo porque el dólar está artificialmente barato por ley, es que cuando haces una compra en el exterior con consumo de tarjeta de crédito, tienen impuestos adicionales, extras, para que el tipo de cambio se asemeje artificialmente al del mercado libre. Cuando un argentino quiere gastar, cuando un extranjero quiere gastar no le conviene porque es como de golpe un mal cambio, pero cuando un argentino quiere gastar afuera, como sería un buen cambio al oficial, digamos a la tasación oficial, lo compensan con un montón de impuestos adicionales. O sea, que lo que hacen es que dan el cambio oficial y luego ponen suficientes impuestos para más de compensar el real valor del cambio. Como un 25 más un 30%, una cosa así, casi un 50%. O sea, la diferencia. Sí, la diferencia, exactamente. Y la criptomoneda, lo que se hace de limitar el control de divisas, y hay países que lo hacen, la criptomoneda es un desastre para eso. ¿Es un desastre para el control de divisas? Para el control de divisas es imposible de hacer. O sea, en países donde hay... la moneda es convertible. Desde la perspectiva del gobierno, decís. O sea, la perspectiva del gobierno, o sea, países en los que la moneda es convertible, como en Estados Unidos, o como en Canadá, o como en Europa, donde se puede uno legalmente mover el dinero internacional. Hay que declararlo, pero no hay una ley que diga que yo no puedo mover dinero entre España y Canadá. Son dos cosas distintas, sí. O sea, eso es en ese tipo, eso muy bien que sea blanqueo de dinero y todas esas cosas, pero realmente donde hay control de divisas, la criptomoneda es imposible de controlar esto, porque lo que pasa es que si personas pagan en criptomoneda al hotel y el hotel no lo cambia, entonces ¿qué pasa? Hay un mercado paralelo. Francisco, no pueden ni siquiera controlar el dinero en efectivo. Imagínate cómo van a controlar las criptomonedas. Hay un mercado paralelo de dólares y de euros. Por supuesto. Sin registrar en casi todas las compras de cosas. O sea, sí, incluso de extranjeros. Sí, de todas las cosas. Que si va uno al hotel oficial le dan un cambio y si va uno en la calle le dan otro cambio. Exactamente. Mucho más favorable. Mucho más favorable. Y todo el mundo lo sabe. Incluso casi como que el del hotel te lo sugiere si querés el servicio para que... Sin oficialmente decirlo, sí. Sí. Algo así. Así que imagínate criptomonedas, el control que pueden llegar a tener es todavía menor. No existe. Países que tienen estricto control de moneda, como por ejemplo China e India, tienen un gran problema con la criptomoneda. Y lo van a tener aún más. Aún más, sí. Eso desde luego. Y especialmente una cosa como moneda. ¿Y cómo ves vos en el futuro en países que no tienen ese tipo de control? Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, el futuro de Monero. ¿Lo ves un poco más a largo plazo? A largo plazo es muy bueno, porque en realidad tienen que entender lo que va a pasar es que lo tienen que tratar como pagos al efectivo. Y especialmente yo creo que en Estados Unidos, porque mi teoría es lo siguiente, que si hay mucha pobreza y diferencia de esos países, es imposible eliminar el pago al efectivo. Países que lo han llegado, como Suecia y Noruega y en el norte de Europa, tienen muy poca pobreza. Claro. O sea, y lo han posible hacer. India lo intentó hacer, India bajo Modi intentó, hicieron que había que cambiar una denominación, sí.
Se Que de tenía que golpe cambiar por otra denominación. el billete dejaba de valer de un día para el otro, casi como que había que devolverlo rápido al banco, si no... Sí, la idea era que las personas que tenían dinero negro no lo podían cambiar. Ah. Bueno, ha sido un completo desastre. La mayoría, todo se cambió. O sea, que el dinero negro blanco no pasó nada. O sea, no hizo efecto. Pero lo interesante es que el nivel de actividad económica en India bajó en mucho, especialmente en la agricultura, que es una muy importante parte de la economía de India. Ah, mira. Y si se mira uno de los datos de lo que pasó, hizo un desastre económico solamente porque lo que pasó es que muchas personas, o sea, que no podían comerciar en productos de agricultura y en semillas. Y esto hizo que no se produjera muchos productos de agricultura. Eso tan solo porque se movían en su gran mayor parte en efectivo. Casi todo en efectivo. Claro. Y aparte hiciste O sea, eso sin haber al mismo tiempo tener una infraestructura fuerte para llevar ese tipo de pagos a que de golpe todos los campesinos estaban digitalizados, todos los campesinos tenían conexión. O sea, porque cuando me parece que es más peligroso, digamos, me parece que es más fácil de hacerlo en un gobierno como ejemplo el chino, donde tenés un nivel de digitalización re alto, con dispositivos muy baratos y accesibles, y vos querés como reemplazar el efectivo por una moneda móvil totalmente vigilada, digamos, pero es como que haces como un enroque ahí técnico rápido. Pero cuando pasás a una civilización, digamos, a un lugar que es muy rural y con una baja penetración en tecnología, de golpe muy difícil. Le sacaste la alfombra de abajo de los pies, digamos. El único país que lo puede hacer, que puede intentarlo y será un problema, es China, en mi opinión. Y Estados Unidos es imposible. ¿Y solamente por cuestiones tecnológicas o también por cuestiones como culturales de Estados Unidos? Bueno, pero también hay, o sea, es una cuestión. En la parte de Europa lo intenta, pero me parece que se hizo un caso en España, dijeron que era 80%, 70% necesitaban pagos a efectivo. En el norte de Europa, en Alemania, por ejemplo, también los únicos países que han hecho, lo han intentado bastante, han sido sitios como Suecia, Dinamarca y creo que Noruega, sí lo han hecho, pero realmente también hay pagos al efectivo en esos países. Pero esos demás lo han podido hacer. Pero en realidad en sitios como la mayoría de los países no es una cosa que se puede hacer. No. Lo intentarán al gobierno. Pero No puedes culparlo por intentarlo, claro. Pero es también la idea de que no se dan la cuenta que realmente hay una parte de la población que no lo pueden usar, que no pueden utilizar estos pagos vigilados. Yo pienso que a medida de que eso, bueno, por ejemplo, el caso de Suecia es interesante, a medida que pues los suecos están muy bien, ¿no? Entonces es como que pareciera que van cediendo ese tipo de libertades al uso del efectivo, pero al mismo tiempo como que están en un estado que relativamente funciona y que tiene una inequalidad baja, pareciera como que no es gran cosa, pero cuando empezás a trasladar ese tipo de manejos del dinero en países que no están tan bien, me parece que se rompe instantáneamente. ¿Vos creés que, o sea, yo creo que, por ejemplo, va a llevar un poco más de tiempo, pero que incluso en lugares como Suecia, Monero, por ejemplo, puede llegar a tener un futuro bastante prometedor, pero por el lado de la privacidad, cuando la gente se empiece a preocupar por las restricciones, pero no por las restricciones de moneda, a eso me refiero. Bueno, la cuestión de privacidad es el efecto de Monero, pero también hay otra cosa que no se considera con Monero, que es que Bitcoin está limitado al número de transacciones que se puede hacer cada segundo. O sea que no se puede incrementar el bloque. Mirá cómo vamos a tu terreno, Francisco. ¡Esa! ¡Es mi terreno! Porque es la razón que yo vendí mi Bitcoin por Monero. Exactamente. A eso íbamos. Antes de que se me olvide, ya con esto cerramos el tópico y nos vamos de lleno a escalabilidad, que ahí tenemos materia por tocar hasta el fin de los tiempos. Una manera de contraatacar que esta gente no tenga acceso a los servicios financieros, y conozco de varias historias de primera mano,
es como andar por la calle y decirle al mendigo o al artista de calle que está tocando un instrumento, cualquier cosa que estén haciendo como para generar algo de ingreso, como ellos no pueden aceptar las tarjetas de débito, de crédito y reciben moneditas, también pueden tener, se le puede dar una cartera de Monero, una cartera de Bitcoin, una cartera de lo que usted prefiera, y ellos imprimir o tener en una lámina un código QR. Entonces funcionan como los NFC, las tarjetas de débito y de crédito, y ellos reciben las propinas con un código QR. Le da mucha facilidad y ellos van apilando sus propinas en las criptomonedas de su preferencia. Ya podemos ir a la escalabilidad. No, lo puedes Pero iniciar. eso funciona solo que la criptomoneda tiene que tener buena escalabilidad. O sea, en el caso de Bitcoin, nadie va a pagar $50 para dar una propina de $1 Ujú. o de €1. Es que a eso es a lo que iba. A eso es a lo que iba, Francisco. Porque en el caso de Suecia, a eso es lo que iba con el caso de Suecia. Países que funcionan así y con ese poder adquisitivo, vos podés convencerlos solamente de que empiecen a transicionar hacia Monero por el lado de la privacidad, porque el resto funciona y los fees son indiferentes. Pero cuando bajás de ese estándar y pasás a países como Latinoamérica o India u otros países donde quizás, no te voy a decir el caso extremo de Venezuela, acá del amigo, que tenés $1 por mes de sueldo básico, no sé, una cosa así. Pero, digamos, cuando vas a países donde igual en Argentina pasa lo mismo, creo que el sueldo estándar es de $300 por mes, depende de qué tipo de cambio tomes. O sea, es muy bajo. Es una persona que por cada transacción va a estar gastando 8, 10 o 15 o 3 incluso, es carísimo. Entonces, más allá de eso, digo, en lugares quizás con más poder adquisitivo, la privacidad se entiende mucho más como un valor extra de Monero, pero en todo el resto del mundo es casi todavía igual de importante o más al principio el tema de la escalabilidad. Que las fees sean accesibles y que sea rápido de usar. Bueno, sí hay. La escalabilidad es que tiene que haber la posibilidad de hacer la transacción. Uh-huh. Y si uno no puede hacer la transacción, preocuparse si es privada o no, no tiene mucho sentido, en mi opinión. De hacer la transacción en tiempos y costos razonables. Bueno, pero es que es una cuestión de... Lo que le importa es que le llegue su plata y listo, quédase quieto. Si la ganó en Ethereum, en un ERC20, en lo que sea que le llegue, no le interesa. A ellos no les interesa nada, porque ellos casi de inmediato lo van a cambiar. A ellos no les interesa holdear. Eso nosotros, que nosotros somos idealistas y Monero es lo máximo. Pero, por ejemplo, Ethereum es un buen ejemplo. Yo vendí $100 de Ethereum por Monero y me cobraron $4 solamente para enviar el Ethereum al cambio. Tuviste suerte. O sea, $100 es un 4%. Eso es a lo que me refiero. Monero, en el otro lado, es menos un centavo de dólar. Sí. Son tarifas muy mínimas o comisiones. Pero, o bueno. Guarda, Francisco, que dijiste que habías vendido todos tus bitcoins como en el 2013 más o menos, ¿eh? Y ahora estás diciendo que vendiste $100 de Ethereum, de algún lado lo sacaste los Ethereum. En el 2013 no existía Monero. Yo vendí mi bitcoin por Monero en el 2014 y 2015. Y muy poco que me quedó en el 2017. Sí, no, tranquilo. Es una broma. Es una broma. En el 2013 no existía. Ahora en este podcast nos enteramos que vendiste todo el Bitcoin en el 2016, pero que tenés Nano y IOTA hasta el día de hoy. Yo no tengo IOTA, yo no tengo Nano. Tengo Monero y tengo Namecoin. Mirá, sale Castillo. Pero porque lo compré, hice un negocio en eso y no lo he cambiado. Y tengo un poco, pero mayormente... Por motivos sentimentales. Sí, claramente, porque pero es una... pero Namecoin en realidad no ha hecho nada. Pero mi inversión es Monero. Francisco, volviendo aquí, que nos volvemos muy poco serios y aquí estamos en una conferencia súper seria del Monero en español. Lo que quería volver a traer al cuadrilátero es el MRL70, ¿no? Que fue su papel que le sugirió al Research Lab recientemente y que lo recibieron de forma positiva. Cuéntenos un poco de qué trata y cuáles son las mejoras que usted propone al protocolo, cuáles fueron los comentarios de quienes lo recibió, cualquier cosa que nos quiera hacer. Sí, bueno, pues la idea es lo siguiente, o sea que si se ve el bloque de Monero, hay un median
que es corto y el largo. Y lo que puede pasar es que si, por ejemplo, pasa un incidente que no hay negocio, como por ejemplo ha pasado con el COVID, por unos días, si el tamaño del bloque carece a muy poco, entonces la tarifa sube mucho en Monero. Claro. Y esto es lo que y lo que yo he propuesto es para que el bloque no se adapta no solamente al bloque, sino lo que se considera en Monero el mínimo bloque sin penalty. O sea, que hay un penalty en Monero que era, se llama, y la parte que es sin penalty, esto también escala. O sea que si, por ejemplo, y entonces si hay una situación, un incidente, una cosa, como por ejemplo pasó con el COVID el año pasado, y no hay negocio y hay muy pocas transacciones, no carece el precio, el tamaño del bloque al mínimo, sino se queda en una cosa que baja lentamente y entonces no causa que la tarifa incremente, porque la tarifa en Monero es el inverso cuadrado del tamaño del bloque. O sea, que si se dobla el bloque, la tarifa es un cuarto. Okay. Y si, por ejemplo, hay un bloque que 100 que es el ejemplo que propusieron en el 70, era 100 veces el mínimo, pues si esto de pronto carece al mínimo, la tarifa puede incrementar 10.000 veces. Y lo que yo he propuesto es que esto no pase inmediatamente, sino que tarde un mes, 2 meses, o sea, es una cosa lenta, que entonces no pasa que de pronto una tarifa pasa de ser un centavo a ser $10. Disculpa, ¿eso pasa porque se trata de mantener como el rendimiento económico del bloque cuando el bloque incluso se achicó mucho, digamos, para no bajar demasiado la recompensa del bloque? Exactamente, porque lo que pasa el minero, eso es otro problema que tiene Bitcoin, que es que el minero tiene la idea en Bitcoin de que las tarifas van a ser como se va a compensar al minero. En Monero eso no pasa. En Monero hay una mínima emisión que paga el minero. O sea que no hay que preocuparse de que el minero no tenga compensación. Lo que acá llamamos Bitcoin, muy comúnmente emisión de cola, lo que produce muchos chistes. Produce muchos chistes, Francisco, la traducción, pero sí, es eso. Es eso, exactamente. Lo que llamamos en inglés tail emission, que es una mínima emisión. O sea que la que no baja más, en el caso de Monero, de decimal 6 moneros por bloque. Aproximadamente equivalente en Bitcoin a 3 Bitcoins. Disculpa, yo sé que es volver un poquito para atrás, pero ¿te parece si explicas a grandes rasgos cómo funciona la escalabilidad en Bitcoin y en Monero como diferencia para los que nos estén escuchando y no sepan del todo las características principales? En Bitcoin hay un bloque fijo y no se puede incrementar. Entonces solo puede haber un determinado número de transacciones que son aproximadamente 7 cada segundo. Y lo que pasa es que si hay mucha demanda, pues tiene que subir el precio. La otra cosa que pasa en Bitcoin es que lo que se paga al minero, no de tarifas, pero por la emisión, carece por la mitad cada 4 años. O sea que pasa de 50 Bitcoins a 25 Bitcoins, a 12.5 a 6.250 a 3.125, etc. Bien ahí las fracciones. Va careciendo. O sea, entonces lo que pasa es que ¿cómo se subvenciona al minero? ¿Cómo al minero se le paga? Pues entonces la única manera que Bitcoin ha dicho que se puede hacer es incrementar las tarifas tanto como se compensa al minero para mantener la seguridad. Por eso es por lo que no quieren incrementar el tamaño del bloque. Por eso, o sea, en un momento que se hayan emitido todos los Bitcoins, los 21 famosos millones, solamente los mineros recibirían los fees, las tarifas extras de las transacciones. Se quedan sin recompensa de nuevos Bitcoins. No hay que
esperar 100 años. No, bueno, se va haciendo cada vez más chiquitito, digamos. Este problema se va a realizar en 10 años. Uh-huh. O sea que no hay que esperar al 2040 o 2140, sino al 2043 o así este problema se verá. O sea que a los 100 años, es 100 años antes de lo que dicen. O sea, lo que pasa es que esto va a caer. Entonces, en Monero hay una mínima emisión. Y esta mínima emisión es que entonces el minero tiene una compensa. O sea que no hay que preocuparse de la seguridad. Entonces se puede hacer que incrementar el bloque. En Monero lo que hace el bloque es que se dice, si incrementa el bloque, el minero pierde una pequeña parte de la subvención, de esa mínima subvención, que es el penalti. Y la idea es que las tarifas compensen al minero por el penalti. ¿Eso es así ahora o esa es la propuesta? Eso siempre es como funciona. Lo que pasa es que ahora no ha subido algunas veces más de los 300.000 bits. O sea, en Monero reciben ambas cosas, salvo que, o sea, reciben la recompensa del bloque y reciben las fees, digamos, las comisiones. Las comisiones. Salvo que, como dijiste vos recién, si el bloque se incrementa sobre lo que sea el mediano de los últimos 100 bloques, entonces hay una tarifa, hay un penalti. Ah, ok, de la emisión. El penalti lo paga el minero de la emisión, o sea que se le da al minero menos emisión, y entonces el minero solo lo hace si le pagan en tarifas para compensar la emisión. Porque se entiende, perdón, la lógica se entiende de eso es que porque el bloque creció tanto por la demanda que hay, y va a haber muchas transacciones y va a haber suficientes comisiones para compensar esa pérdida. Si se dobla el bloque, que es lo máximo que se puede hacer sobre el mediano, hasta que incremente, entonces se pierde toda la emisión en Monero. Entonces eso es lo que pasa. O sea que entonces lo que tenemos es una situación en la que la compensa que recibe el minero, y esto se puede calcular, la matemática es muy sencillo, es proporcional a la emisión. Y esto es lo que las personas en Bitcoin no quieren reconocer. O sea que si se incrementa el bloque, como hace Monero, no solamente, entonces esta compensación es proporcional a la emisión. Monedas como Bitcoin Cash y Bitcoin SV, que dicen, pues no digas eso, Francisco, por favor. Sí. Que quedó grabado. Sí. O sea, que si se dobla, o sea, que Bitcoin te lo van a sacar de contexto, Francisco, te lo van a sacar de contexto y te van a decir, Monero es como Bitcoin SB. Francisco Cabañas. Bitcoin SB. Lo que pasa en Bitcoin SB. Que quede otra vez grabado. ¿Qué fue lo que dijo? Es que el bloque puede ser muy grande, pero entonces las tarifas bajan al cero completamente y con la emisión carece, es totalmente inestable e inseguro. Y lo mismo problema pasa con Bitcoin Cash. Claro. O sea, que estudiar Bitcoin SV es el camino de ver lo que pasa si en Bitcoin se incrementa el bloque, sin poner la mínima emisión. O sea, la única razón por que esto funciona en Monero es por la mínima emisión. Claro. Y por eso yo espero que probablemente menos de 10 años, monedas como Bitcoin SV y Bitcoin Cash van a tener muy serios problemas de seguridad. Yo opino que antes, pero si querés. Eso es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. O sea, tendrán que restringir el bloque de alguna manera. Sí. Bitcoin SV no tiene ninguna restricción en el bloque. Monero tiene una restricción. Si se elimina en Monero la mínima emisión, Monero sería inseguro. La única razón por la que Monero es seguro y mantiene su seguridad es por esta mínima emisión, la emisión de cola. Bien. Es la única razón que esto funciona en Monero. Si se elimina esto, pues entonces no hay seguridad. El caso de Bitcoin SV es más libre que Monero, o sea que no hay restricción, no hay penalti, no hay nada que restringa el incrementar el bloque.
Y en ese caso, si Monero pasa a ser insegura sin la emisión de cola, Bitcoin SV será un desastre de seguridad. Claro. Esto es el problema. O sea, pues hay que estudiar. Lo podés usar como maneras. canario, digamos, como canario en la mina. El canario en la mina. El canario en la mina. Y el ejemplo mejor del canario en la mina es Bitcoin. Porque Bitcoin tenía la misma fórmula muy similar a la de Monero. Uh-huh. Y en el 2019 dijeron, no, tenemos que restringir el bloque porque vamos a ser totalmente inseguros. Y no lo pudieron mantener. Y la tarifa en el bloque que tenía Bitcoin cuando lo hicieron es aproximadamente la 10ª parte de lo que era la tarifa de cola de Monero. O sea, ya hemos visto que el canario ha sobrevivido la tarifa de cola de Monero y se ha muerto cuando se ha bajado aproximadamente 10 veces. Lo ponemos todo en el mismo balde de todos los canarios muertos que tenemos. O sea, canario está en Bitcoin ya. Sí. Yo creo que Bitcoin SV se va a morir antes de que se muera el canario. O sea, creo que se va a morir por otras razones más allá de la emisión, pero bueno. Pero el problema de Bitcoin es que con Bitcoin lo que han hecho es que han dicho, muy bien, si suben la tarifa, si solo se usa para grandes cantidades de dinero, claro, es posible que se mantenga alguna seguridad en Bitcoin. Yo creo que también hay mucha, es que no es posible. Yo también tengo muchas cuestiones sobre la pregunta. También Bitcoin, o sea, no, pero bueno, por lo menos hay una posibilidad. La misión se acaba de aquí al 2140. De aquí al 2140. No. Nos vamos a volver trillonarios comprando Bitcoin. No, Bitcoin va a ser. El problema con Bitcoin SV o Bitcoin Cash va a pasar en el 2040, no el 2140. Ah, no, yo estoy hablando del auténtico, no de la otra. El auténtico, todas, porque tienen la misma. Porque la se misma reduce a la fórmula. mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Ya llega un momento que, o sea, que no hace falta esperar al 2140. No hay que esperar tanto. Lo que pasa en Bitcoin es que como hay restringido el bloque, pues las tarifas pueden ser lo suficiente. Yo digo que puede ser para mantener la seguridad. Pero sin restringir el bloque, esto no es posible. Aún con el sistema que tiene Monero. O sea que la única por lo que digo, Monero funciona por la emisión de cola. Elimina la emisión de cola, Monero no funciona. En este camino Bitcoin encaminado de esta manera, con el bloque restringido, con fees cada vez más altas para emitir, o sea, es como si su uso futuro viable fuera gran moneda de reserva a nivel, bancos nacionales, empresas grandes que la usen como reserva de oro, que se hacen 3-4 transacciones para equiparar balances y cada transacción también, como el Bitcoin valga 5 millones de dólares. Pero ahora Bitcoin funciona muy bien por una transacción de 50 a 100 mil dólares, en mi opinión. Porque la tarifa es razonable. Si uno va a mover 50 mil dólares, pues pagar 20 dólares para hacer esta transacción no es un problema. Bueno, hoy en día para mover 100 también, con lo que cobran los bancos. 100.000. Con lo que cobran los bancos prefiero mover 100. No 100, no 100 mil dólares, digo, 50 mil dólares. 100 dólares no, es Francisco, mucho. El banco me quiere cobrar, ¿cómo es? 40 dólares por transacción mínimo. Para mover 100 mil dólares. Para mover 10. Para mover 10. Bueno, son comisiones de 15 Bitcoin dólares. cobra lo mismo. Sí. O sea que Bitcoin está cobrando lo mismo. O sea que ahora Bitcoin pero no iba a ser como el banco. No iba a ser un banco en el bolsillo de cada persona. Sí, pero y bueno, ¿viste por dónde empezaron? El bolsillo de cada persona con una tarifa mayor que el banco. O sea, está en el bolsillo de cada persona, pero la tarifa es más que paga el banco. Bueno, pero por algo tienen que empezar. O sea, que por eso es lo que yo digo, que la situación hay que hacer. Y el otro problema es que lo que no se conoce es que dicen, es que la internet no lo soporta, es que no se puede hacer en internet, es que no se puede hacer el tamaño de los ordenadores. Esto no es problema. En los 10 años que esta conversación sobre el bloque de Bitcoin ha existido, que es hace 11 años, la capacidad de internet de una persona, por ejemplo, en una casa en Estados Unidos,
Sí. se ha incrementado aproximadamente más de 80 veces. O sea que un bloque en el 2010 de 1 megabit es equivalente aproximadamente a 87, me parece, megabits hora. Claro. Digamos, Vamos a ver. como infraestructura, lo que necesitaría para moverse de la misma manera. O sea que en realidad el problema no es uno del ordenador, No. no es el problema de la capacidad de Internet, y más en países que sean más pobres. O sea, por ejemplo, se nota más. O sea que esto no es el problema es que el blockchain no se puede crecer, o sea, está de manera que no se puede incrementar. Y es un problema que la única manera que lo pueden resolver en Bitcoin es incrementar una emisión de cola. Pero esto ya se pierde los 21 millones, los 21 millones de Bitcoin que están sagrados en Bitcoin. O sea que es una situación de que está de manera que no funciona. Por eso es una cuestión de tiempo. Tendríamos que cambiar un montón de remeras y stickers si cambiaran los 21 millones. O sea que en realidad... Pero no es solo Bitcoin, es Litecoin, es Dash. No Dogecoin. Dogecoin no tiene este problema. En conclusión, Monero es la mejor y la única criptomoneda. El resto es una basura. Ok, pregunta para Domi. No. Dogecoin también. No. Dogecoin no tiene ese problema. Seriamente, Dogecoin no tiene el problema de la emisión. Lo que pasa es que no han hecho nada con ello. O sea, tiene un bloque restringido como Bitcoin. Está abandonado ese proyecto. O sea, dice que está abandonado, que no se ha hecho. Eso es verdad. Pero se puede coger la tecnología en Monero de la escalabilidad y se puede mover a Dogecoin y funcionará perfectamente. Monero número 1, Dogecoin segundo. Necesitamos el tercer puesto. Para eso está Waunero, ¿no? Waunero. Waunero es un ejemplo, bueno, es interesante, pero eso es muy similar a Monero. Aeon también tiene una similitude en este camino. Pero el beneficio de Waunero es que no tuvo el defecto, entre comillas, ojo, no estoy tirando la basura a Monero, que desde un principio, desde el bloque Génesis, tenía los ring signatures. Y Monero no. Entonces hay una porción de la cadena de bloques que no es anónima y en Waunero todo es anónimo. Claro, pero en Waunero, como son 4 gatos haciendo transacciones, no tiene un impacto. Lo que quiero decir es que a nivel técnico es anónimo por defecto desde el bloque 1. En Waunero tenés más personas en el ring signature que usándola, digamos. Pero la verdad de la situación es que Monero es una criptomoneda que ha sido de evolución. O sea, que ha habido una gran evolución en lo que ha sido Monero. O sea, que Monero del 2014 y el Monero de hoy es completamente diferente. No escucho objeciones. O sea, que es una evolución. Y en realidad vamos a decir, si yo tengo una transacción de hace 4 años, todo lo que tengo que hacer es mover mi Monero a otra dirección y ya está. Pregunta para Domis y volviendo a lo que estamos tips con lo de la escalabilidad. ¿Se podría entender, ojo, estoy simplificando todo como para un concepto para Domis, vuelvo a acotar, se podría entender que a medida de que crece el tamaño del bloque, es decir, el número de transacciones dentro de la cadena de Monero, el costo de las tarifas se reduce? Como una cuarta parte. Ok. Solo quería aclarar ese pequeño concepto. Sí, o sea claro, es una definición como para Domis, que eso fue lo que yo entendí de lo que usted dijo al principio, pero quería saber si mi entendimiento estaba correcto o no. Sí, o sea, aproximadamente es la cuarta vez. O sea, es que si se dobla el bloque, el número de transacciones, la tarifa es la cuarta parte. O sea, cuanto más gente usa Monero, más barato se vuelve a usarlo. Pero hay que ver en valor de Monero. Hay que considerar que cuanto más gente usa Monero, el valor de cada Monero se incrementará aproximadamente también como el doble. O sea que si, por ejemplo, doble número de personas usan Monero, el bloque tiene doble de tamaño, pero las tarifas han bajado como el doble también. O sea que en realidad... o sea que si se dobla la cuarta parte, o sea que lo que pasa
es que si se dobla el precio, o sea que si dobla el número de personas usan Monero y hay 4 veces el precio, la tarifa en Monero es a cuarta parte, pero por ejemplo en un dólar estable o en un euro estable Sí, es lo mismo. es lo mismo. Un euro estable o dólar estable es el dólar ajustado por la inflación. Bueno, igual ahora ya no va a ser más estable dentro de poco, así que O sea que no vamos a medir aproximadamente, más así. o sea que si el dólar de 1920, de 2020, por ejemplo, Ujú. o 2021, Y en esa línea de lo que estábamos hablando de Monero, eh, así como ves esta amenaza en el horizonte de Bitcoin, ¿qué ves como amenaza posible para Monero en el futuro si es que no se cambia? O sea, si vos congelaras a Monero como está ahora, no con actualizaciones, ¿cuáles son los peligros que enfrenta a bueno, sin futuro? hacer ningún cambio, o sea que como está ahora, el riesgo que yo pueda hacer, sin hacer las propuestas que yo he hecho, pues el riesgo el único riesgo es eso, es la posibilidad de si hay una cosa como el COVID y de pronto puedan subir las tarifas y luego se Ujú. tengan que reajustar. O sea, ese es el problema que el MR70 resuelve. Pero también, claro, hay cosas como incrementar el número de ring, o sea, el número de las firmas. Firmas de Sí. llave, de Las firmas, o anillo, sea, que firmas de se anillo, incrementa de 11 a 30.000. bueno, los números que se han considerado 100. inmediatamente es aproximadamente entre 15 y 25. Yo recomendado, me parece, 21. Hay algunos que Siempre dicen son que números 19. primos, ¿no? Se Sí. procura que sean números primos. Bueno, no tiene que ser primo, eso es una cosa que es un buen gusto, un buen chiste. Es para Pero, mantener el pero no folclore. tiene- pero después con Triptech se considera que será aproximadamente 64 o 128, Ujú. una cosa así aproximadamente. O sea, y claro, es importante cuanto más se incrementa esto, incluso se incrementa la privacidad, pero también se incrementa la privacidad simplemente con que crezca el tamaño de Se la incrementa cadena. el tamaño de cada transacción, lo que quiere decir. Bueno, se incrementa la privacidad solo con que se crezca el tamaño de la cadena. Sí. O sea, que se O use sea más, que si que se haya más solamente transacciones de Monero. si hay más transacciones, hay más privacidad, sin Claro. necesidad de incrementar el número de firmas. Pero por supuesto, si se incrementa el número de firmas, se incrementa la privacidad. O sea, la otra Perdón, cosa que si entender de la se incrementa privacidad la en privacidad, Monero, se aumenta la cantidad de transacciones porque el algoritmo va a seleccionar transacciones es más más, distintas al tener un pool más grande, digamos. si hay un pool más grande, pero también lo que pasa es que es mucho más difícil hacer análisis. Ujú. Y también el otro problema, la otra cuestión que hay que entender de Monero es que la privacidad en Monero es como una situación de que son muchas cosas que contribuyen, que cada una no es mucho, pero el total es mucho. O sea que si, por ejemplo, se dice todas las partes, la suma de las partes, el total es más que la suma de las partes. Es una Eso linda es frase, o Francisco. sea, que si por ejemplo se mira, si yo digo, por ejemplo, solo tengo, solo se oscura la cantidad, no se sabe lo que es la cantidad, pero eso hace que cuando se hacen las firmas, yo puedo tener una cantidad de decimal Monero y de 10.000 Monero y de 0,0001 Monero y no se sabe cuál es. Si se sabe la cantidad, las múltiples firmas es más fácil resolverlo. O sea que es una cuestión de que todas las cosas contribuyen. Bien. O sea que no es... Francisco, sí. ¿a qué equipo le juega usted? Porque ahora pues estamos debatiendo o se ha ido conversando cómo van a ser las mejoras del protocolo próximamente. ¿A qué partido le juega usted en sentido de que se aumente el tamaño de las firmas de anillos provisionalmente a 15 o a cualquier número y que después se implemente Triptych, pero en unos 6, 8, 10 meses? ¿O prefiere que se haga todo junto, pero dentro de un año? ¿A qué Yo, palo le tira?
Yo prefiero que se haga aproximadamente un 21, un 19, o posiblemente un 25, pero 21 o 19, e inmediatamente lo más pronto y después haga triptych. O sea, esa es mi Estoy de acuerdo. preferencia. O Sí, sea, esa estoy es de mi acuerdo. preferencia. O sea, no es un desastre si se hace 15 o 17, Y pero en este provisional se implementaría el Bulletproof positivo, ¿verdad? El Plus, el que ha sí, el sido problema ubicado es positivo recientemente y que y mejoraría la escalabilidad por 5%, que es una mejora mínima, pero es algo, claro es está. algo así. Y también el 70, los cambios que he propuesto en el mareo. Ah, muy bien, pues entonces se hace más famoso de lo que ya usted es. O sea, eso es lo que se hace, se hace a la propuesta, porque la propuesta es que se presente en y después, y cuando haga triptych, pues entonces será 64, 128, yo pienso. O sea y eso pues, va a tardar, puede ser un año, pero es que con las firmas múltiples y triptych hay cuestiones. Hay Sí, hay cosas, hay choque, ¿no? preguntas, Porque las firmas múltiples se ven perjudicadas si se activa Triptych, pero a día de hoy, ¿quién está usando las múltiples firmas de Monero? También hay que preguntarse eso, ¿no? hay algunos que lo usan, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se hace esto. O sea, eso es una de las razones. O sea, yo no digo, se puede hacer, pero no es tan simple como parece. O sea, yo soy de opinión que se haga la cosa inmediata, sea pues eso, un 19, un 21, y después con el plus de Bulletproofs y con Ujú. MRL 70, y después se hace las otras. Se puede mirar triptych, que normal un año aproximadamente. Y entonces hay tiempo para resolver el choque con las múltiples firmas. ¿Qué tal le ha parecido que seguimos rompiendo récord y récord y récord los últimos meses de transacciones mensuales, diarias, y entonces todo el mundo está haciendo fiesta? ¿Qué le parece? ¿Qué Me opina? parece, bueno, pero lo que ha pasado es que no me sorprende. En realidad, Monero, o sea, sí, pues es lo que me parece que es. Yo sí, pues yo lo esperaba, pero en realidad la situación es muy sencilla. Monero tiene unas tarifas que son muy bajas. Número uno. Número dos, a la privacidad. Funciona. No tiene los problemas que tiene Bitcoin con que no se puede hacer transacciones. Ya hay mucho crecimiento y es o sea que esto, pues sí, es una cosa que lo que va a pasar es que antes o después va a tener que incrementar el precio. Pero es lo único que yo puedo decir, pero no me sorprende. Francisco, vos que estás en Monero desde el principio, básicamente. O casi, casi, Casi desde el principio. O sea, casi desde el principio. yo descubrí Monero porque Estadísticamente estás desde el principio, Francisco. O sea, era vos y otros 6. bueno, empecé, me parece, yo comprando Monero en mayo del 2014, mayo, junio. O sea, Califica como el principio. Yo lo que te quería preguntar era, comparando, bueno, quizás no tan al principio con 10 personas, 20 personas, pero la comunidad general de Monero, cómo la veías en aquel momento? ¿Cómo la ves ahora? ¿Qué cosas te gustan más? ¿Qué cosas te gustan menos de cómo fue cambiando? bueno, es que Monero la comunidad es mucho más grande, muchas más personas contribuyendo, es una moneda muchísimo más fuerte. Cosas que, o sea, que es una moneda totalmente diferente, en mi Ujú. opinión. O sea, que es una evolución y si se compara en el 2014 con ahora es completamente diferente y muchísimo mejor. Ujú. O sea, es una cosa que es una cosa de evolución, no es una cosa pero Es que la por ahí comunidad es muchísimo más fuerte. se dice mucho que Monero está basado en CryptoNode y Bitcoin y lo que sea, pero ya se podría decir a ciencia cierta que ya no es CryptoNode, es otro animal en su especie, quiero decir, porque se le han implementado tantas mejoras y tantos protocolos nuevos, innovadores, que ya no es la base, digamos. Sigue siendo la base, no me malinterprete, pero con estas mejoras, pues ha Que, variado. ¿Sí que, me quiere entender? que, no funciona. Crypto en su implementación no tiene la emisión mínima o la emisión de cola, la mínima emisión. Eso no lo tiene Crypto. Y por lo tanto es por la razón que Bitcoin
tuvo que perder la escalabilidad. Bueno, por eso y porque ya habían minado más del 80% de esos ladrones. Sí, pero el 80% es precisamente por lo que se ha descubierto el canario. Porque la mina del 80% provocó el que esta eventualidad que va a pasar también en Bitcoin, que va a pasar también en Bitcoin Cash, que va a pasar también en Bitcoin SV, la aceleró. O sea, claro, quedaba solamente el 20%. Esta primina, o sea, hacer una primina y que parezca niña mina, muy interesante, pero el canario ha descubierto este problema. O sea, que la consecuencia de la 80%, 83% me parece que fue, de primina en Bitcoin, es lo que ha permitido descubrir el problema de la escalabilidad de Bitcoin. Era como si hubieras metido un canario que ya tenía neumonía en la mina, básicamente. O sea, que el canario que ha muerto se ha descubierto porque hicieron en Bitcoin esta estafa. Yo creo que ya tenemos nombre de episodio con lo del canario, te digo. O sea que el canario en Bitcoin, esto se ha descubierto porque la razón por que ha bajado muy rápidamente y lo que ha hecho es acelerar lo que va a pasar en Bitcoin, lo que va a pasar en Bitcoin Cash, lo que va a pasar en Dash, aunque más lentamente. Vale, todas se van a morir, Monero. Pero no va a pasar en Dogecoin. No va a pasar. Con la que yo le doy más, o sea, la que le doy más tiempo para sobrevivir de las que van bajando la mina es Dash. Dash. Sí, porque es muy lento, porque es muy lenta. Mira, y entonces es bastante lenta. Pueden ver a los otros morir y entonces pueden decir, pues entonces tendremos que hacer algo. Aunque hacer que Dash haga lo que Monero ha hecho es mucho, pero en realidad si la otra posibilidad es morir. Claro, vos decís que Dash va a ser como el tipo ese que cayó el apocalipsis, pero como vivía en el campo no se enteró hasta después. Pero muy lentamente, claro. O sea, tiene el mismo problema, pero mucho más lento. O sea que tiene la oportunidad de ver los otros, el problema desarrollarse, por ejemplo, en Bitcoin o posiblemente en Bitcoin Cash o en Bitcoin SV o V. ¿Sabes por qué te hacía la pregunta yo antes de la comunidad y cómo la veías en diferente? Porque, como bien dijiste vos, digamos, desde su comienzo hasta el día de hoy, Monero fue aplicando muchos cambios y fue pudiendo actualizarse y mejorar para mantener, y incluso mejorar su seguridad, su escalabilidad, o sea, fue cambiando y eso fue gracias a eso no va a continuar. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo veías? O sea, porque eso fue producto de una comunidad mucho más pequeña, capaz que está más enfocada, que hasta cierto momento fue evolucionando, haciendo evolucionar la moneda. ¿Cómo ves de acá hacia el futuro? Como con una comunidad más grande, con más actores, con quizás no todos tirando para el mismo lado. La razón de esto no es solo la comunidad. Es un ejemplo porque la razón de esto es que la razón para tener que hacer cambio también es mucho menos. Porque cada cambio elimina la necesidad de más cambios. Bueno, eso es algo bueno, digamos. También esto pasa, o sea, un buen ejemplo es, por ejemplo, Microsoft Excel. Cuando se desarrolló este tipo de software, se desarrolló, por ejemplo, en los primeros años había muchos cambios. Y después, en realidad, no hay ventaja en hacer cambios. Es una evolución. O sea, que en Monero lo que va a pasar es dos cosas. Sí, la comunidad es más grande y es más difícil hacer cambios, pero al mismo tiempo hay menos necesidad de hacer cambios. O sea, que Monero evolucionará a una situación en la que habrá en el futuro muy pocos cambios. Claro, es casi parecido al precio en ese sentido. Digamos que cuanto más actores se meten al principio, la volatilidad es muy alta y la volatilidad se va reduciendo con el tiempo. No se habla de precio en Monero. No, pero no respecto de cuál es el número, digo al respecto de la volatilidad, digamos, ¿no? Que cuanto más grande es el mercado y más volumen tiene, más difícil es moverlo exponencialmente mucho, digamos, se va como estabilizando aunque no quieras. Bueno, también es cuestión de que haya menos cambio, pero eso también es una cuestión de cuando haya más esta evolución. Si hay mucho incremento del uso en Monero en transacciones que no es posiblemente de inversión o
o de si solamente yo quiero comprar una cosa con Monero. Este tipo, eso llegará también a un uso más estable. Eso es cuestión de evolución, pero también yo espero que simplemente la necesidad de cambiar lo que es Monero, la necesidad no existe en el futuro, se será mucho menos en el futuro. Bien. Lo cual lo vemos como algo positivo. Pero yo lo veo muy positivo, claro, en ese punto de vista. Se va. Y también a medida que va pasando el tiempo, esa estabilidad también a nivel protocolo le da como cierta tranquilidad a la gente que entre nueva de que no va a variar tanto. No, el protocolo tiene que estar bastante estable. Ya se va más estable. O sea, se movió de 6 meses, ahora estamos en 9, posiblemente un año. Y después esto va a ser cada vez menos, yo espero. O sea que no espero muchos cambios. ¿Y te mucho preocupa, menos que antes. te preocupa, o sea, sos medio del equipo de que te preocupa que la excesiva regulación o la limitación de las interacciones con el mundo fiat, digamos, por ejemplo, que sigan cortando y limitando exchanges o fiat, on-ramps o salidas? ¿Te parece que eso es peligroso para el futuro de Monero o sos más de pensar de que independientemente de lo que trate de hacer la regulación, la tecnología triunfará o la gente la irá adoptando de todas maneras y le va a hacer como doblar la muñeca a la regulación? Yo espero que la regulación y esto va a ser menos que antes. O sea que la realidad es que el trato de la criptomoneda, igual que el pago en efectivo, es esa dirección que yo creo que va al mundo. Y el pago en efectivo no va a desaparecer. Y eso es una situación, lo que va a pasar con la criptomoneda. O sea que se va a tratar, yo creo que, por ejemplo, el cambio que ha habido en Estados Unidos especialmente es muy positivo para Monero. Porque lo que han dicho en Estados Unidos es vamos a tratar la criptomoneda como un pago en efectivo. Y vamos a cambiar la ley para que sea lo más paralelo posible. Y eso es lo que han hecho. Y no es solo FinCEN, sino es también la ley en el Congreso. O sea que la cambio en Estados Unidos que ha pasado en los últimos 3 meses, yo digo que eso es mucho más favorable para Monero con respecto, por ejemplo, a Bitcoin. La otra cosa también que es importante en regulación, que en el caso de Bitcoin, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la Community Futures Trading Commission, que ha pasado una regla que dije que se tenía que hacer, cuando se hace un contrato, ese contrato se tenía que resolver en efectivo, o sea, que se tenía que hacer en la cadena, en el blockchain, directamente. No se podía hacer, o sea, que lo que se tenía que cuando se pague se tenía que hacer en efectivo. Y esto dijo Coinbase que era imposible de hacer en Bitcoin porque la cantidad de transacciones que ellos tenían era más que la capacidad de Bitcoin. Esto está en la Tiene sentido igual, sí. O sea, y eso es, o sea, es cierto, digamos. Y después llegó la Community Futures Trading Commission. Pues dijeron, no importa, esto es la ley como lo vamos a hacer. O sea, entonces Coinbase dijo, pues no podemos comprar Bitcoin en pago. O sea que si tiene que ser pagado entero, me parece que. Francisco, te hago una última pregunta. Sí. Que esto tiene que ver con Monero, con comunidad, pero también con el tema del español. ¿Cómo ves vos la comunidad de Monero en español? ¿Cómo ves la adopción de Monero en países de habla hispana? Bueno, es diferente yo creo en España que en países como por ejemplo Venezuela. Uh-huh. O sea, que hay muchas diferencias aquí. O sea, que si hablamos de países que tengan serios problemas económicos como por ejemplo Venezuela, es el mejor ejemplo, es el más extremo. Pero se siente también Argentina. O sea, que donde la moneda del Estado sea muy endeble o realmente totalmente endeble. Cualquier cosa pasa a ser dinero, incluso la chapita de la cerveza pasa eso es lo que digo, o sea, que en esa situación es muy diferente que lo que puede pasar en Europa. O sea, que
En eso hay que hacer una clara diferencia. Yo digo que en países como Venezuela especialmente, sí, a la posibilidad de que la criptomoneda, incluido Monero, es inevitable. Argentina igual. El gobierno puede hacer lo que quiera, pero no lo van a poder. En países como España, pues menos, porque no tiene el mismo problema. El euro es bastante estable y es una situación muy diferente. O sea que hay que hacer una diferencia. Yo digo, desde luego tengo que hacer una diferencia ahí en países de habla española. Esa es mi opinión. Y también digo, por ejemplo, en comunidades como por ejemplo la comunidad hispánica en Estados Unidos, pero también esa situación no es tan grave como puede ser, por ejemplo, en Venezuela o, digamos, por ejemplo, en Argentina o en esos países donde hay realmente problemas con la moneda. Yo no sé si usted sabe, pero yo soy venezolano de nacimiento. Pues eso es lo que se sabe, entonces sabe usted lo que pasa en Venezuela con la moneda. O sea, que estamos a decir ese mejor ejemplo, pero Zimbabue es el otro ejemplo. O sea, por ejemplo, yo compré billetes de Zimbabue. El famoso de los yo quiero el billete de Zimbabue de 100 mil millones de Zimbabue. Sí. Tengo 5. Lo compré, lo de 100 trillones, no dos menores, pero lo de 100 trillones de dólares de Zimbabue, eso tiene un valor colectivo. Claro. Lo compré en eBay. O sea, compré 5, o sea que tengo 500 trillones de dólares de Zimbabue. Cuidado, Francisco. Cuidado que sí. Una ballena de dólares zimbabuenses. Que tiene un valor posiblemente con un producto colectivo de $100. Sí. O sea, pero lo compré por eso. Pero, o sea, que ese es el ejemplo. O sea, que ese es el muy famoso ejemplo. Uh-huh. Pero en ese tipo de situaciones, la criptomoneda es que el gobierno no lo puede controlar. Necesitamos una persona más de Zimbabue en el poder, ya estamos. Sí. O sea, es igual que el dólar o el euro o cualquier otra moneda que sea extranjera. Un pensamiento como para ir cerrando de parte suya. ¿Usted qué considera que va a suceder? Al final de la batalla los gobiernos van a ganar y van a penalizar y banear todas las criptomonedas en varias jurisdicciones. Ya, no se me adelante. O el pushback que han hecho los grupos de trabajo como el que usted forma parte por el palo de Monero, con el de Policy, las respuestas y el backlash de la gente de Bitcoin, de Monero, a forma diplomática y siguiendo los canales regulares, van a llevar a cabo que, por ejemplo, jurisdicciones como la de Estados Unidos, como usted decía más temprano, terminen clarificando que en realidad es como efectivo digital y se quede en ese estatus, en ese limbo, y no sigan esas regulaciones cercándonos más. ¿Cuál es su posición? Mi posición es que va a ganar la criptomoneda. Y la razón es una cosa tecnológica. O sea, es la tecnología. Uh-huh. Nosotros, hay que separarse un momento y ver si aproximadamente el año 1970, 1965, 1970, la mayoría de los pagos en el mundo eran en efectivo. Esto de la idea de que todos los pagos sean en efectivo es una cuestión realmente de los últimos 50 años. Uh-huh. Por eso las personas mayores de 60 años, recuerdan cuando todo se hacía en efectivo. Bueno, y ahora la tecnología va a volver a lo mismo, claro. Y en realidad, dentro de 100 años, la tecnología serán todos los pagos serán al efectivo, pero igual de ser. No hay o sea que va a ser como una distribución como las criptomonedas. O sea que es una cuestión de la tecnología. Y el gobierno no puede luchar la tecnología. Pero también digo otra cosa. Las autoridades de Hacienda, por ejemplo, no van a perder. Ellos van a estar igual. IRS en Estados Unidos. Al Capone. 1930. No le pudieron acusar de asesinatos, de robos, pero le acusaron y fue a la cárcel por ofensas fiscales. Evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Y todas las transacciones fueron al efectivo.
En 100 años, todas las transacciones serán efectivo, pero Hacienda Española, o IRS, o CRA, no van a perder nada. Ellos no van a... los gobiernos van a tener impuestos. Y esto no va a desaparecer. Porque lo han hecho por milenios, hasta el año 1970. O sea que no es que el gobierno pierde, es que van a tener que... Van a tener que volver a trabajar, decís. Va a volver a lo que era hace 50 años. Van a tener que cambiar todo el paradigma que ellos tienen montado por las últimas décadas. Sí, o sea que un paradigma de 50 años van a volver a que ha existido por los 50... por 2000, 3000 años antes. Vamos a poner un poco distópico. Supongamos que mañana amanece el día y todo el efectivo es baneado. Todos son forzados a que retornen todo el efectivo. Ya sé, hay unos que no lo van a retornar, bla, 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 bla. Pero en el papel, la ley va a decir todo el efectivo tiene que entregarse al banco en esta fecha porque sí. ¿Qué sucede después? No... ¿Qué sucede después? Es muy caos, sencillo. Zombies en la calle. Aproximadamente, yo digo, el 60% de la población en el mundo puede elegir de las cosas. Ignorar la ley o morirse. Bueno, pensé que iba a ser... O sea, que no pueden comprar, no pueden participar. O sea, que eso es lo que va a pasar. Pues si un gobierno hace eso, en esa condición, ¿qué espera que haga? Si una pequeña minoría... Bueno, Francisco, puedes decir o ignorar la ley, morirse o usar Monero. O bueno, usar efectivo, pero que es Monero es efectivo. Sí, ya sé. Para darle un tinte más positivo. La cuestión es que el Monero, y también a cierto punto Bitcoin, es un pago al efectivo. Esto es lo que yo digo, o sea, que tienen que usar la criptomoneda, sí, usar la criptomoneda, o usan efectivo, o usan oro, o usan paquetes de cigarrillos, o usan entiendo. botellas de cerveza, o lo que jamón. El barter es de toda la vida. Barter, sí, o sea, será cualquier cosa, pero lo que digo es que la mayoría de la población en el mundo no puede hacer eso, porque no pueden sobrevivir. No. Bueno, don Francisco. Pero estoy de acuerdo que la tecnología eventualmente gana. O sea que vamos a unir, efectivo con lo bueno que tuvo pasar el dinero a digital y transferencias mundiales y qué sé yo. Ahora vamos a volver a unir los dos conceptos y vamos a tener efectivo, digital, transferible por internet. Exactamente, efectivo digital por internet, y no hay nada que el gobierno lo pueda eso es lo que... es cuestión de tiempo. Francisco, fungible. Ha sido un inmenso placer tenerlo con nosotros hoy. Aprecio que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros. Aprecio que haya creado un perfil en Twitter. Bienvenido. Para quienes no lo sigan, aquí el personaje Arctic Mind se ha creado un perfil. Llevó su tiempo, se ha unido a otros miembros del core team que tienen sus perfiles en Twitter y se ha dignado a ser un poco más social fuera de Reddit y del IRC. Se ayornó, Francisco. No, Facebook jamás. Por favor, corten sus redes sociales lo más Hay que poner el límite a un lado, viejo. Hay que poner un límite. Y el límite es Facebook. Usen software libre, usen software código abierto, como pregona mucho nuestro amigo Francisco. Fomenten su privacidad y su autonomía y su soberanía. Pero por ahora, nuestro amigo Francisco se encuentra en Twitter y lo pueden seguir como Arctic Mind CA. Y pues nada, yo creo que ya podemos ir cerrando. Andrés, por favor, vamos a cerrar con lo de... El placer es mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Fue una conversación muy amena. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, Francisco. A la próxima vez. Chao, hasta luego. Y depende a todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Y acá dejamos también un código QR para los que quieran dejarnos una propina de si les gustó el episodio. Porque ya que hablamos tanto de usar Monero, vamos a usar Monero para cosas lindas. Así que gracias a todos por escucharnos. Nuevos patrocinadores de Local Monero y Cake Wallet. Y pues nada, tengan buen día a todos. Gracias, Francisco, otra vez. Gracias, Andrés. Gracias. Chao, que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Y